Durante estas pasadas semana y algo, hemos estado viendo caídas en el mercado muy fuertes, sobre todo en las tecnológicas y en muchas de las empresas expuestas a crecimiento. Habéis visto que tanto los índices, que yo creo que el S&P ha caído como un 3%, una cosa así, y Bitcoin también ha pegado una caída muy fuerte. Y algunos de vosotros me habéis escrito preguntando cómo gestiono yo estas caídas, qué tal lo está haciendo la cartera. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Vamos a repasar un poco cómo está la cartera, que esto lo haremos al final, y primero vamos a analizar un poco las posibles causas que justifican estas caídas y os voy a contar también un poco cómo suelo gestionar yo cuando hay caídas de este tipo. Y lo primero de todo, si te gustan este tipo de vídeos, no olvides suscribirte, que de verdad que me ayudas muchísimo. Al final, estas caídas yo creo que no vienen por una cosa puntual, sino que vienen por varios puntos, y principalmente este que veis aquí. Que al final hay bastantes dudas de que la Fed vaya a bajar los tipos en diciembre. Y al final, desde mi punto de vista, esto es una de las cosas que más afecta, que más efecto ha tenido en la caída de los mercados. Además de esto, tenemos que sumarle varias incertidumbres. La primera, como sabéis, con el cierre del gobierno de Estados Unidos, pues al final llevamos sin tener datos de temas de empleo y cosas de esas durante, creo que ya va un mes y pico que no ha habido datos, y al final eso también le aporta mucha incertidumbre a la situación. Y además de esto, tenemos que sumar la incertidumbre de, como le llaman algunos, la burbuja de la IA. Y sobre este tema de la burbuja de la IA, yo, sin ser ningún experto, os voy a decir cómo lo veo yo, y además trabajando muy de cerca con este tema de la IA. Al final, ahora mismo, sobre todo las muy grandes empresas, están haciendo inversiones en CAPEX, sobre todo para centros de datos y infraestructura de este estilo, que son enormes. Y aquí la duda va a estar sobre si de verdad estas inversiones van a ofrecer la rentabilidad que todo el mundo espera que ofrezcan. Que bueno, en este punto, yo por lo menos no me atrevo a predecir el futuro, no sé si llegarán a cumplir las expectativas o no, pero lo que sí que está claro y lo que sí que estamos viendo es que al final la IA está permitiendo que los trabajadores sean más productivos. Es decir, una persona con conocimiento y acompañada de una IA es capaz de hacer mucho más trabajo del que era capaz de hacer antes. Ahora, en este punto, mi duda, personalmente, o el problema que yo puedo llegar a ver, no está tanto en si hay una burbuja de la IA, que eso, como les decía, lo veremos en el futuro, y seguramente habrá algunas empresas que no sean capaces de sobrellevar estas inversiones tan grandes que se están realizando en centros de datos, otras que sí que sobrevivan. Pero yo donde veo que hay más riesgo, sobre todo, es que, claro, al final si un trabajador va a ser capaz de ser más productivo y entregar más trabajo, pues donde antes hacían falta 10 trabajadores, igual ahora hacen falta 6. Y estamos viendo que muchas grandes empresas, un poco derivado de esta situación, pues están haciendo despidos masivos de empleados. Y aquí es donde veo yo un poco el problema. Que al final va a haber mucha gente que posiblemente pierda su puesto de trabajo actual y no sé hasta qué punto o con qué facilidad va a ser capaz de reincorporarse en el mercado laboral haciendo otras funciones o nuevas empresas que vayan creándose. Aquí es donde está más mi duda. Y al final esto va a afectar mucho al consumo, porque al final, si no tienes trabajo, obviamente consumes menos y eso tiene bastante impacto en la economía. Y si estamos hablando además de que la cantidad de personas puede perder su empleo, estamos viendo que hay empresas que están despidiendo 6.000, 7.000, 8.000 trabajadores, pues tampoco es un número para tomarse a la ligera. Y eso que todavía la inversión en IA y en automatizaciones está en sus fases súper iniciales. O sea que el impacto que puede tener esto en el largo plazo no lo desconocemos, pero ahí sí que puede ser un poco más grande. Y lo que os decía del tema de la burbuja, al final es verdad que están haciendo muchas inversiones y que veremos a ver si dan la rentabilidad que esperan que den, pero sí que es verdad que desde mi punto de vista no creo que haya tanta burbuja porque realmente los beneficios se están viendo. Vemos, por ejemplo, el caso de Nvidia, que los analistas siempre le ponen una estimación de beneficios y llevan trimestre tras trimestre batiéndola. Entonces, vemos que hay algunas empresas que, desde luego, no creo que haya burbuja. Ahora, que sean capaces de mantener este ritmo de crecimiento, eso ya lo dudo bastante más. Pero bueno, esto es completamente opinión personal. Pero bueno, lo más importante, sobre todo para aquellos como yo que estéis empezando y que vuestro objetivo de inversión sea a largo plazo, es que en estas caídas os lo tenéis que tomar, como dice el chico de YouTube, que seguro que algunos habéis visto, que se llama Alex Morian, esto hay que ser chill de cojones. O sea, aquí, al final, una caída del 2%, del 3% que ha habido esta semana, vais a ver que tampoco es tan terrible y que seguramente
a lo largo de los años que estemos invertidos vamos a pasar caídas pues muchísimo más grandes. Yo por suerte no estuve en la del COVID, pero bueno, sí vi en parte la de Trump con el tema de los aranceles, que yo creo que esa sí que fue bastante más gorda, pero que vamos, que al final una caída del 2 o 3% tampoco es una cosa completamente asumible, ¿vale? Y sobre todo al principio, cuando tienes un portfolio muy pequeño, que al final el impacto de una caída del 2 o 3% son 200, 300 euros, o sea que tampoco es una cosa bestial, tampoco pasa nada. Y lo más importante, sobre todo ahora en estos periodos, estas semanas que tenemos mucha volatilidad, es tomar las decisiones tranquilo y no dejarte llevar por el sentimiento del mercado. Que ahora mismo el sentimiento es que hay muchísima incertidumbre y mucha gente está vendiendo, pero tú tranquilo porque si tu idea es mantener tus inversiones a largo plazo, no tienes que entrar en pánico por una caída del 2, del 3%, ni del 10% siquiera. Lo que sí es importante, que es justo lo que estaré haciendo yo estas semanas, es, igual estos momentos son importantes para revisar cómo está diversificada tu cartera, qué ponderación tienes en algunos sectores, que por ejemplo en mi caso, en el sector de la tecnología, sobre todo estadounidense, ya me lo habéis dejado algunos en los comentarios, es bastante grande y es cierto, y lo voy a rebalancear un poco porque creo que sí que hay bastante exposición ahí a un riesgo quizás innecesario, pero bueno, que al final un día en rojo, o una semana, un mes, 3 meses en rojo, cuando vas a estar invertido 10, 15, 20 años, al final de verdad, estaros tranquilos porque ni lo vas a notar, ni siquiera te vas a acordar de serio. Lo que sí que es importante es que si tienes liquidez y estás viendo caídas como esta, si ves alguna oportunidad de compra a precios mucho más baratos, pues intentes en la medida de lo posible aprovecharlo, porque no sabemos cuándo volvemos a tener otra caída para comprar tan barato como ahora. Pero sí que es verdad que yo por lo menos, como lo veo y como lo estoy haciendo, veo que hay últimamente una excesiva volatilidad e incertidumbre en el mercado, entonces no estoy intentando entrar con sumas de dinero muy fuertes porque no lo veo claro, la verdad, siendo completamente sincero. Sí que he aprovechado estas caídas para entrar un poco, pero con cantidades muy pequeñas. Pero bueno, si vemos un poco cómo ha estado haciendo la cartera de trade, es verdad que parece que hoy por fin está remontando un poco la cosa y en general llevamos hoy casi un 1% de rentabilidad en la cartera. Vais a ver que es bastante recuperación respecto a cómo hemos estado la semana pasada, porque si vamos al gráfico y le ponemos una semana, pues como veis, la caída que llevaba acumulada en una semana es del 2,51, que son casi 400 pavos. Y si lo vemos a un mes vista, también estábamos en negativos todavía un 0,22%. Que bueno, que eso no, al final no es mucho. Si hacemos un poco de repaso, al final yo donde más lo he notado es sobre todo en los ETFs, principalmente en el S&P, que aquí llevábamos prácticamente un 8 y vamos que ha caído un 2 y algo por ciento, pero las que sobre todo han caído mucho han sido las grandes tecnológicas. En mi caso, y lo que me sorprendió bastante, es que Google, si nos vamos al gráfico de la semana, vais a ver que prácticamente estuvo completamente plano y de hecho hoy ha tenido una subida casi del 6%. O sea que al final no todas las tecnológicas se han visto afectadas, vamos. Yo lo he notado sobre todo en la posición con Microsoft, que sí que tuvo bastante caída. Si lo vemos aquí en el gráfico, veis que Microsoft pues lleva una caída del 4%. Que bueno, al final, si estáis pensando a largo plazo, yo al menos como lo veo, yo confío bastante en Microsoft, sobre todo porque además de todo lo que es la suite de 365, que esa cualquiera que trabajéis, sabéis que lo utilizan prácticamente todas las empresas. A mí sobre todo lo que me gusta mucho de Microsoft es su plataforma cloud, Azure, que la verdad que me parece súper cómoda. Yo todo lo que la he utilizado no he tenido prácticamente problemas nunca. O sea, me parece que tiene muy buena tecnología y encima están ahora poniendo bastante enfoque en el desarrollo de sus modelos de guía. Así que bueno, veremos cómo evoluciona, pero vamos, yo en el medio y largo plazo soy bastante alcista con Microsoft y sobre todo con Google, que como os he comentado en nuestros vídeos, yo ya no solo por el buscador o por la IA que están desarrollando, que ahora justo, ahora que está grabando este vídeo, creo que ayer o antes de ayer han sacado el modelo del Gemini 3, que por lo visto funciona bastante bien. Pero además, yo creo que sobre todo cuando llegue el momento de la computación cuántica, que es una tecnología que yo sí que creo bastante en ella, creo que ahí Google va a tener una cuota de mercado muy grande porque están apostando muy fuerte por esta tecnología. Pero bueno, veremos qué tal se da. Y ya por último, en el primer vídeo vi que me dejasteis bastante comentarios que aquellos que estabais trabajando con Trade Republic, que os preocupaba mucho el tema de las comisiones, del spread. Y os voy a contar un poco mi experiencia. O sea, realmente es verdad que el spread en Trade Republic es muy alto. Sobre todo os diría que en acciones y en Bitcoin, o sea, es que en Bitcoin ni se os ocurre invertir en Bitcoin, en trade, porque el spread que tienen es una barbaridad. Pero también es verdad que en ETFs, pues el spread sinceramente no me parece tan grande. Y sobre todo si estáis trabajando con DCA y ponéis los planes automáticos que tiene Trade, que no os cobran la comisión de €1, al final tampoco creo que estés mermando mucho la rentabilidad a largo plazo.
Sí que es verdad que para tema de acciones, que tienes la comisión de 1 euro cuando abres las acciones, si no las abres con un plan de inversión. ¿Cómo? Para tema de criptomonedas y estos activos un poco más volátiles, ahí sí que os diría que utilicéis otra plataforma como Interactive Brokers o algo así. Que por si no habéis probado Interactive Brokers, la verdad que desde mi experiencia es un broker profesional súper cómodo, la verdad. Creo que no te cobran absolutamente nada de comisión en los primeros 100.000 euros invertidos, creo que son, una cosa así. Y la verdad que es un broker que también tiene los planes automáticos de inversión y que está muy bien. Lo único, a diferencia de Trade, que es un broker que al final tiene más gráficos y tiene una interfaz menos intuitiva, por eso no atrae a ese perfil de inversor que acaba de empezar, pero si ya habéis trabajado un tiempo con Trade y ya estáis un poco familiarizados con el tema de inversiones, yo sí que os diría que os abráis una cuenta en un broker más profesional como DeGiro o como Interactive Brokers, vamos. Pero bueno, por hacer un poco de resumen, al final, la idea que tenía con este vídeo es pues, ver un poco con vosotros eso. La incertidumbre en los mercados está por un lado con el tema de la burbuja de la IA, las caídas también se deben, como yo lo veo, a que en diciembre han dicho que es poco probable que vaya a haber una bajada de tipos de interés. Pero lo más importante de todo, siempre, si vais a invertir a largo plazo, es que, de verdad, tengáis calma, os lo toméis tranquilamente, e incluso si lo único que queréis hacer es crecer vuestro patrimonio a largo plazo y tal, y tenéis vuestros activos en los principales índices más grandes, tipo un MSCI ACWI, un MSCI World, algo así, os diría que ni os preocupéis ni os metáis cuando veáis estas caídas. Lo único, si vais a aprovechar para aportar más capital y comprar a un precio más bajo. Pero aparte de eso, de verdad, si estáis invirtiendo a largo plazo, no os preocupéis por estas caídas para nada. Y nada, si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dar un like, que me ayudas muchísimo. Y de verdad, os quería dar muchísimas gracias por el apoyo que han estado recibiendo estos vídeos, que la verdad no me hubiera esperado para nada nunca que un canal que tenía 3 suscriptores, cuando subimos el vídeo del portfolio, creo que estamos ya llegando a los 900, o sea que muchísimas gracias a todos. Y sobre todo suscribiros y estar atentos porque todos los meses os estaré trayendo la actualización del patrimonio y cómo vamos en ese camino hacia los 100K. Y ahora sí, yo me despido. Adiós.